Amigos, la palabra del día de hoy es en el libro de Hebreo capítulo 5, versículo 7. En el libro de Hebreo capítulo 5, versículo 7, la palabra de Dios nos enseña que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrima, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por la que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Repito, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor irreverente, su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo que la palabra de Dios también nos quiere enseñar y nos quiere decir es que Dios nunca va a estar diciendo todo que sí. O sea, todo lo que la persona quiera o desea, siempre va a decir que sí. Dios también dice que no. Dios mismo dice también que no, porque cuando Él da un dictamen, es difícil que Dios revoque su dictamen. Así como Moisés no entró en la tierra prometida, así como David en realidad nunca se apartó la espada de su casa, así como al mismo Señor Jesús le oraba con clamor, lágrima y sudor de gotas de sangre, Él no revocó el propósito que había en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con el tiempo Él recibiría su honra, y es una realidad. No todo lo que piden a Dios, Dios dice que sí. Hay personas que van y conquistan lo que quieren, aunque Dios le ha dicho que no. Van y conquistan y tienen aquello lo que quieren tener. Pero no es porque Dios lo haya dado, sino que la persona ¿cómo decir la palabra? La persona se afincó en tener aquello que quería tener y lo tuvo. Pero cuando las cosas son que vienen de Dios o las bendiciones vienen de Dios, son bendecidas y vienen bendecidas. Entonces es como conquistar algo sin la bendición de Dios, pero lo tiene. Pero lo que es de Dios siempre va a estar con la bendición de Dios. Entonces sucede esto que no todo y no siempre Dios no va a estar diciendo que sí, aunque la persona le esté sirviendo. Es una palabra que Dios me dio y es una realidad. Dio a los siervos de Él no siempre le dijo sí, no siempre le dijo sí. También dijo no, y cuando Él dice no, Dios está callado. Entonces es una realidad. Y dice acá en meditación, en los días de su carne, significa que los días que el Señor Jesús vino como hombre en este mundo, aunque fuese el Hijo de Dios, en ningún momento el Salvador se apoyó en su condición. O sea que aunque él supo que él le gimió a Dios para que no pasara por esa copa, por ese proceso por el que iba a ser sacrificado, golpeado, calumniado, abandonado, negado. Él no se apoyó de nada, sino que él aceptó pasar por ese proceso, aunque él podía decir, yo no voy a pasar por ese proceso porque yo no quiero, porque sí me entiende, pero él era hijo de Dios y Dios había hecho un proceso en él, el cual tendría recompensa para él y recompensa para muchas más, para unas generaciones eternas, hasta el día del apocalipsis, hasta el día que venga el arrebatamiento y se manifieste todas esas situaciones que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué sucede?
que él no se apoyó en esa condición de ser hijo de Dios para no pasar por el proceso. Él lloró, gimió, suplicó, y es una realidad. Regularmente cuando el padre de familia escucha a su hijo que quiere algo y el padre dice que no puede tenerlo, no lo va a tener, el hijo se pone a llorar, a gimir, a dar pataleta, y el papá por complacerlo, quitarse la bulla o la situación que se está armando, él viene y da aquello. Mas Dios no hace así. Dios sabe que el propósito era un propósito de salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que en diversos momentos los evangelios retratan cuán sujeto estaba a las limitaciones el Señor Jesús y a los dolores propios de la naturaleza humana. Sin embargo, el Salvador alimentaba su fe con la comunión que mantenía con el Padre por medio de oración, clamor, súplica y lágrimas y ayuno. Durante su vida eterna, el Señor Jesús sufrió tentaciones, gimió por dolores de los abatidos, como el momento en que él lloró por la muerte de Lázaro. Se lamentó por la rebeldía de Jerusalén y transpiró sangre delante de la agonía de su propia muerte. Incluso también el martirio que pasaría su intimidad con el Altísimo lo sustentó y lo mantuvo puro y santo para vencer al diablo. Y es una realidad. Es una realidad. Entonces, Dios ve qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Y Dios nunca va a dar lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. Entonces, si lo que uno necesita, que Dios quiere dar porque es el que sabe todo, entonces eso es lo que tiene que ser. Si lo que uno quiere tener contra la voluntad de Dios, entonces la persona puede tener, pero no estará nunca la bendición de Dios en aquello que la persona quiere tener contra la voluntad de Dios. Digo contra la voluntad de Dios porque hay cosas que la persona hace contra la voluntad de Dios, y con todo eso la persona siempre hace lo que quiere hacer, porque el ser humano es rebelde por naturaleza. Entonces hay que discernir qué es lo que viene de Dios, qué es lo que Dios quiere darnos y qué es el propósito o cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces acuérdense que el Señor Jesús obedeció porque sí iba a ser galardonado, él iba a ser premiado, y hoy tiene un buen testimonio que está sentado a la diestra de Dios Padre, el cual está en el reino de los cielos, y todo aquel que creen y obedecen le da la salvación. Todo aquel que cree y lo obedece le da la salvación. Entonces acuérdense que hay que aceptar a Jesucristo como Señor y único y suficiente y Salvador de sus vidas, porque yo lo acepto en mi vida todos los días, porque todos los días hay lucha, todos los días hay tentaciones, todos los días hay persecuciones, y a él fue tentado, él fue perseguido, él fue calumniado. Entonces, aquel que busca de librarse del lazo de mal espiritual que ha estado metido en el cuerpo de uno sin permiso y sin permiso y sin consentimiento para dar problemas, entonces malo sería los que buscan de él. Entonces yo sí sé que el buscar de Dios es echar fuera y salir de fuera de lo que me ha querido tener atado, y incluso saben, está ahí quietecita esperando que uno cometa el error para que enseguida salen a hacer lo que tenían planeado o tenían maquinado hacer en la vida de la persona. O sea que como la persona cometa un pecado, una falla, una causa, ya ellas estaban ahí esperando que se cometiera el error para que viniera una consecuencia. Cuando ya uno entiende eso, entonces yo busco de Dios para que Dios haga la obra en mi vida, para que Dios venga y eche fuera
todo lo que está ahí, que no sirve, que no da fruto, que no da para que uno avance o uno no salga adelante, que en realidad no está haciendo nada en el cuerpo de la persona, espiritualmente hablando. Entonces sucede que cuando ya uno se da de cuenta de eso, y el que sí se da de cuenta dice, bueno, yo en mi parte digo, yo busco de Dios para que Dios haga la obra en mi vida, para que Dios me limpie, Dios me lave, me purifique. Ahí comienza la verdadera guerra. ¿Por qué? Porque no va a querer salir del cuerpo donde quiere estar siendo morada, donde nadie la invitó a entrar o donde nadie la invitó a entrar espiritualmente hablando, para estar dando problemas o para estar esperando que la persona cometa un error, una falla para hacerle la consecuencia que querían hacer. Entonces, yo como entendí esto en la palabra de Dios, yo digo, bueno, yo busco de Dios para que Dios haga la obra en mi vida. Entonces, sé que hay que buscar de Dios para que la presencia de Dios habite en la vida de uno para la salvación y para que haya un cambio de conducta, de comportamiento, de actitudes y de acciones y de pensamientos diferentes. Porque si no se busca de Dios, siempre van a haber unos pensamientos errados y comportamientos errados. Y usted sabe que esos frutos, cuando se ven y se dan, es porque sabemos y se da uno de cuenta que en realidad no es la presencia de Dios que viene manifestándose en la vida de uno. Entonces la lucha es para echar afuera lo que está dentro, que en realidad no pertenece a Dios ni representa la presencia de Dios en la vida de uno. Entonces hay que buscar de Dios, en Él hay salvación y vida eterna. Acuérdense que Cristo viene por su iglesia y esto es una realidad. La vida espiritual es real. Los que quieren estar dentro espiritualmente, que no representan a Dios escondido, que se le llama espíritu inmundo o diablo, ellos nunca van a querer que la persona se dé cuenta de su vida espiritual, porque van a querer seguir trabajando nada más para estar dándole problemas a la persona. Entonces, cuando uno se da de cuenta de eso, la iniciativa de la persona de qué, de buscar de Dios y echar fuera lo que no proviene de Dios, porque si hay un espíritu errado en el cuerpo de la persona siempre va a tener que asumir lo que esté haciendo, o la falla o los errores que haga. Entonces, es mejor buscar de Dios y determinar que la presencia de Dios esté en la vida de cada uno de nosotros. Yo lo determino en la vida de mis familiares, hermanos, hijos, sobrinas y todos aquellos que todavía no han entregado su vida en las manos de Dios, que por fe algún día ellos entregarán su vida en las manos de Dios y que Dios haga el proceso en sus vidas. Pero es una realidad, hay una lucha y esa lucha, de todos modos, si uno la gana en la liberación, amén. Y si uno pierde en la muerte, amén, para aquel que haya aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador. Entonces, hay que buscar de Dios. Que tengan un buen día.